Bien, mis hermanos, seguimos en el mismo tema, el tema del conflicto y de la guerra, pero como habíamos dicho, comenzamos con el Señor, con nuestro Dios, un poco identificando algunas cosas que, para algunas personas, de pronto uno o dos que lo dijeron, tal vez más, pero fue un poquito conflictivo escuchar lo que hablamos el domingo pasado, y de hecho por eso volví a dejar la misma confesión. No sé si se dieron cuenta que es exactamente la misma confesión, porque quiero seguir insistiendo en algo hasta que para ustedes esto no sea tan difícil. No debería, pero para muchos evangélicos es bien difícil pensar en un Dios distinto a ese que nos enseñó la tradición y que en efecto se cometieron errores en el sentido de dar unos énfasis a un Dios que no fue el que enseñó Jesús. Es un Dios distinto porque es un Dios muy en el trasfondo del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento efectivamente es nuestro trasfondo, pero no es nuestra base de fe y de doctrina, de fe y de doctrina en el sentido de lo que creemos. Nuestra base de fe y de doctrina está en el Nuevo Testamento y específicamente es el Evangelio de nuestro Señor, o sea, el mensaje de Jesús. El trasfondo, que es el judaísmo, que es la Torá y que es el Antiguo Testamento, es eso, trasfondo. Es de donde venimos, es de donde surgió todo el mensaje de Jesús. Y el Señor claramente lo dijo: yo vine a que ustedes entendieran la Escritura para que la pudieran cumplir. No vine a abrogarla, vine a cumplirla. Y abrogarla significa no eliminarla, pero sí a que no entendiera. Por eso él varias veces dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. O sea, les enseñaron esto, pero yo les digo otra cosa. Y esto es una cuestión que tenemos que todos reconocer. Es difícil, ¿saben por qué? Porque eso tiene que ver con nuestra humanidad. Nos molesta que nos quite el pastor el Dios que se venga de mis enemigos. El pastor, ¿cómo se le ocurre? Yo estaba pensando en un Dios que era capaz de vengarse en lugar de mí, pues él se vengue por sus propios medios y entonces acabe con mi enemigo. No soporto pensar que ya no es un Dios que no va a castigar a mi enemigo, ni que le va a poner la mano. ¿Se acuerdan de las viejitas, de los viejitos? Mi mamá, yo creo que ya no dice eso, pero durante muchos años, póngale la mano, Señor, ponle la mano. O sea, en serio, le mandaba a Dios que le pusiera la mano, o sea, que aplastara a alguien que no le caía bien. Eso es teología tradicional, pero no es bíblica, menos evangélica. Entonces, por eso es súper importante que revisemos esto. No le podemos enseñar eso a los hijos. Uno no le puede enseñar paz y pacificación a los hijos, reconciliación, cuando yo muestro a un Dios que es absolutamente, digamos que agresivo, para no decir, si leemos literalmente el Antiguo Testamento en algunas partes, asesino. Pero asesino así de masacres, ¿no? Entonces eso tenemos que revisarlo muy bien, porque Jesús dijo que ese no era el Dios que él quería enseñar, y corrigió montones de conceptos que todavía hoy desafortunadamente seguimos leyendo el Antiguo Testamento tan literalmente que nos hace mucho daño. O sea, necesitamos revisar esto puntualmente. Por eso en nuestra confesión dijimos que uno de los más terribles errores fue vincular al Señor y Dios como aliado en nuestras guerras. Pero es que, hermanos, somos tan ridículos. Ahí no es solo ridiculez, ahí es maldad. Pero somos tan ridículos como cuando usted y yo cuando era chiquito, pero ya no, cuando era pequeñito, pues de edad. ¿Cuántas veces usted ha orado mientras juega Millonarios y América y usted ora porque gane Millonarios? ¿Cuántas veces ha hecho esa oración? Señor, por favor. ¿Cuántas veces usted, cuando hay un penalti, ora diciendo: Señor, por favor, desvía esa bola, desvía esa bola? Así ridículos somos. O sea, ¿usted cree que el Señor se va a meter y entonces usted pretende que Dios es de millonarios? ¿En serio? Lo más seguro es eso, pero lo que es absolutamente imposible es que el Señor sea de América. Solo por el logo que tiene América el Señor lo resiste.
O sea, el Señor no tiene nada, no tiene parte con el diablo. Pero en serio, así de humanos somos, pero así de humanizantes de Dios somos. Por supuesto que una oración de esas no tiene sentido. ¿Ustedes creen que el Señor está con esas? Claro que no. Pero tampoco, y muchísimo menos, Dios no participa en nuestras guerras. No, hermano, Dios no participa en ninguna guerra. Dios no participa en ninguna alianza con un ejército. Por eso, usted y yo tenemos que leer muy bien. Porque parece ser que Dios siempre está con el ejército de Israel y del pueblo escogido y de la iglesia. Y los demás son unas partidas de cuidado que iba el ejército y los va a acabar y los va a matar y los va a acabar. Eso es absolutamente contra el evangelio. Dios no es un varón de guerra, ya lo dijimos el domingo pasado. Pero claro que no es. Primero porque no es varón, y está otra vez en este texto que cité. Dios no es hombre. No solamente para mentir, Él no es hombre que mienta, pero no es hombre que guerrea, que pelea, que mata, que asesina, que divide. No, Dios no es hombre. ¿Entendido? Eso está en la Biblia desde el Antiguo Testamento. No es un ser humano. Como no es un ser humano, es un Dios totalmente distinto al que creyó por años y al que sigue creyendo hoy el judaísmo. Es que, hermanos, el concepto teológico, es decir, el concepto de Dios del judaísmo y el del evangélico o el del evangelio es totalmente distinto. Les voy a decir por qué, y aquí necesito que ustedes sepan y revisen de qué religión son. Mauricio, ¿de qué confesión son? Para los israelitas, para la Torá, para el israelita y el judío común, para el rabino, Dios es el hacedor del bien y del mal. De Dios surge el mal y el bien. Esa es la teología judía. Es decir, cuando pasa algo malo a un judío, es Dios el que le mandó eso. Cuando pasa algo malo o algo bueno a un judío, es Dios también. O sea, Dios es la fuente del mal y del bien para la teología judía. ¿Entendido? Si usted cree en eso, entonces usted es judío. Pues por lo menos tiene la teología judía. Y pues por supuesto yo le invito a que busque una sinagoga cercana. Pero el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, Él dijo absolutamente todo lo contrario. Y un apóstol de Él, y todos los apóstoles de Él, porque Juan también lo dijo, Santiago lo dijo de la manera más bella, de Dios, de nuestro Dios, solamente sale lo bueno. Toda fuente de buena dádiva y don perfecto procede de Dios, de la luz. ¿Entienden conmigo esto, hermanos? Está clara la diferencia en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro, el judío no está desarrollando y por eso el judío no creyó en Jesús. Por eso ustedes ven que no aceptaron a Jesús, no recibieron ese Dios. No lo aceptaron, ni a Dios, ni a su elegido, ni a su enviado. Y lo mataron. Porque no aceptaron ese mensaje. Se supone que nosotros lo aceptamos. Y no solamente lo aceptamos, sino lo queremos vivir. Enséñanos, Señor, a vivir tu palabra, tu evangelio, tu mensaje. Esa es nuestra oración. Usted no le puede esperar, uno puede esperar que Dios castigue a su enemigo, lo acabe, lo apachurre. No, hermanos, eso no es de nuestra confesión. Por difícil que sea el asunto, por malo que sea ese prójimo, por mal que le haya hecho a usted, no puede hacer esa oración. Si pretende ser un evangélico creyente en el Señor y en el mensaje de la luz, del amor y de la paz. ¿Cuesta? Claro que cuesta. El problema es la lectura que nosotros hacemos del Antiguo Testamento. Claro, nosotros creemos en la palabra de Dios, sí, en el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero claro que sí. Pero le estaba diciendo el domingo a alguien, pero nosotros manejamos un eje hermenéutico, se llama eso en teología. Es decir, es un filtro a través de lo cual todo se filtra y se pone para funcionar en nombre del mensaje del Evangelio. Lo que no esté ahí, pues simplemente es de otra religión o es de otra doctrina, pero no es evangélica. Por eso es tan importante que usted y yo
entendamos lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, que eran judíos. Que eran judíos, claro que sí. Jesús fue judío hasta el último día de su vida. Pero un judío que había propuesto corregir y revisar interpretaciones del Antiguo Testamento. Muy malas interpretaciones. Como por ejemplo, el sábado. ¿Se acuerdan? ¿Corrigió o no corrigió el Señor en la doctrina judía del sábado? ¿La corrigió o no la corrigió? Pero claro que la corrigió. Al Señor casi lo matan. Querían matarlo porque él hacía milagros de bondad, de bien, de sanidad el día sábado. Y el Señor dijo, pero ¿qué están? Porque ustedes me quieren matar solo porque hago milagros el día sábado. Y él dice, mire, esto lo recogieron hasta los filósofos del siglo XX, XIX, XVIII, porque es súper poderoso. Es que él dice, es que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Es fundamental que entendamos eso. Entonces por eso el Señor les preguntó, venga, no sean hipócritas. O sea, usted no me permite orar por este enfermo en día de reposo, 38 años postrado. No está bien orar por él, pero si a usted se le cae el burro el día sábado en una zanja, ¿usted no lo saca? ¿Para que no se muera? Y todos decían, sí, pues es que eso no, sí, nosotros lo podemos sacar. Y entonces, para usted es más importante un burro en una zanja el día sábado que un hermano enfermo para ser sano. ¿Ven las correcciones del Antiguo Testamento de Jesús, de las interpretaciones del Antiguo Testamento? Y existen montones para nosotros ahora, entre ellas esa humanización horrorosa de la teología a Dios. ¿Y cómo corregimos esto? No, yo no lo corrigí. Yo no lo corrijo, lo corrige el mismo Jesús. Lo corrige el mismo Jesús. Quiero que lean solamente conmigo estos dos pasajes, porque estoy de paso hoy, hermanos. Este es un texto maravillosamente largo, pero además maravillosamente dramático. Este es el mismo texto de la profeta aquel que la burra le habló. ¿Se acuerdan? La burra de Balaam. Sí. Que la burra le dijo, pero ¿por qué me pega, hermano? Yo siempre recordaré, siempre me imagino a la burra diciendo, pero usted ¿por qué me pega? ¿Cómo hablará una burra? Pero yo conozco varias burras hablando, pero me refiero a cómo. Entonces, bueno, la burra le dijo a Balaam, ¿por qué me pegas? Y Balaam le respondió, Balaam, o sea, se le olvidó que una burra le estaba hablando. Es una cosa rarísima, es que uno es muchas veces mucho más burro que las burras y los burros. Y le dice, porque usted no me hace caso. Entonces la burra oró. Esa es una lectura mía y dice, Señor, por favor, lo mismo que hizo Eliseo con el siervo, ábrele los ojos a este que es más burro que yo, por Dios, y mira por qué yo no puedo pasar. Entonces se abrieron los ojos de Balaam y vio que había un ángel que no dejaba pasar a la burra, porque él iba a maldecir a un pueblo. Él iba a maldecir a un pueblo por pago. Era una especie de mercenario que iba a maldecir al pueblo de Israel. Y le pagaba el enemigo para que él lo... Y la burrita se quedó quieta. Y claro, cuando él vio, entendió que el asunto era mucho más grave. A mí me parece esto tan interesante, porque esto como metáfora, como parábola, como parte de la narrativa del Antiguo Testamento, nos está diciendo una cosa maravillosa. ¿En serio tú quieres acabar con tu enemigo? ¿En serio tú quieres maldecir a tu hermano? ¿En serio tú quieres que lo aplaste la tragedia? ¿De verdad quieres eso? ¿A tu hermano? ¿Quieres mandarle bombas, a aplastar a sus niños, a sus niñas, a sus mujeres, a sus hombres? ¿En serio quieres eso? Hoy necesitamos por lo menos 2 o 3 burras, por lo menos 2 burras puntuales. Una en la franja de Gaza, en la de Cisjordania, y otra en Ucrania. Para que le diga a esos burros que están acabando con la vida de otros que venga, ¿en serio va a matar a mi hermano? Eso fue lo que dijo, ¿va a ir a maldecir a su hermano Israel? ¿En serio? Por eso, lo que hizo al mirar a Balaam esto,
es que Él cambió de maldición a bendición. Por eso está en el texto. Yo solamente puse el texto que me convenía para efectos de esta reflexión. Entonces Él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque el rey le está diciendo: retira esa bendición, maldícelo y te pago, maldice al pueblo y te pago. Y él dijo: si el Señor bendijo, porque es la expresión, no lo hará. Habló, no lo ejecutará, o sea, no se ejecutará su bendición. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no será revocada. Ese es el Dios de Jesús. ¿Sí ven? Ese es el Dios de Jesús. Por eso es contradictorio que usted, mi amado evangélico, le pida a Dios que maldiga a un hermano, a un vecino, al brujo de la esquina, al viejo patán de la otra esquina, a la vieja chismosa de la otra esquina. ¿Por qué? Y dice: ¿por qué? Porque Dios le va a decir: no, espera, hijo, tú no me puedes pedir lo contrario a lo que yo antes había hecho. ¿Qué? Que mi deseo es bendición para todos. Esa persona es bendecida por mí. Y de hecho, yo te he enseñado que sea bendecida por ti también. Eso es evangelio. E incluso eso es Antiguo Testamento bien leído. ¿Alguien le cae mal a usted? Y usted dice: no, pastor, de verdad yo soy una santa, yo sé que a usted le cae la gente mal. Hay personas que son insoportables, en serio. Hay expresidentes que son insoportables. Hay ex candidatos, ex de muchas cosas. Hay incluso presidentes también. Para algunos de acá hay presidentes que le caen muy mal a usted. No estoy hablando del de Colombia, lo quieren todos, pero el de otros países. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Lo que está diciendo el Señor es que tu deber como creyente, es increíble, hermanos, es bendecir. No le puedo decir a un hombre que está haciendo incluso mal: maldícelo. Y quiero decir que en el contexto que estamos acá, Israel nos está aportando muy bien. La historia que cuenta Balaam es que miren las cosas, él está convirtiéndose, está mejorando, yo no lo puedo maldecir. Pero es que incluso cuando se portaba mal, tampoco Dios lo maldijo. Ellos buscaron, como dijo el profeta, buscaron su propio destino. Lo que pasó con Asiria, lo que pasó con Babilonia, que eso es otra historia. Entonces, lo que quiero decirles a usted, mi hermano y mi hermana, es: uno no puede poner a Dios en el lugar de uno, a pelear, a maldecir, a patear, a derribar. Él no es hombre, ni para mentir, ni para agredir, ni para nada. Eso lo hacemos los humanos cuando estamos lejos de Dios, porque cuando estamos cerca de Él, queremos ser como Él. Por eso, cuando usted esté llena de rabia contra alguien, reconózcase que está en ese momento distanciándose de Dios y se está portando peor que la burra de Balaam, porque la burra de Balaam no quería molestar a nadie. ¿Se acuerda de ese fiscal que atacó a su hijo y lo quería meter a la cárcel? ¿Hoy todavía usted lo odia? ¿Todavía piensa en él y quiere que le pase algo malo? Pues está muy cerca del fiscal y no de Dios. Está muy cerca del logo de la América, ¿ya? Y no de Dios. Porque lo que Dios me invita a hacer permanentemente con mi hermano y con mi enemigo, está en el Evangelio, hermanos, es amarlo. Es amarlo. Humanizar a Dios es tan peligroso y tan malo como divinizar a los hombres. Ustedes y yo somos expertos en esas dos cosas. Me inquieta montones la divinización de muchos líderes y ministros, y les estoy diciendo que eso es un tema re viejo, ¿ya? Re viejo.
incluso dentro del marco del cristianismo, y no me voy a meter para no molestarlos a ustedes en algunas líneas teológicas que tienen. Pero divinizar a un hombre, darle carácter de Dios a un hombre, es absolutamente antievangélico y incluso bíblico. No es bíblico, porque solamente hay un solo Dios. Pero hay gente que trata a los profetas, a los apóstoles, a los pastores, al Papa, como dioses, ¿o no? Pero claro que sí. Se le agachan, le besan el dedo, le besan la mano, le besan los pies. Es un tema de honra como se honra a Dios. Eso se llama divinizar a un hombre. Hay gente que en serio, hay académicos que literalmente se le postran a un autor. Así. Lo que tú digas, Dussel. Lo que tú digas, Einstein. Lo que tú digas, el que le gusta a usted. Lo que tú digas, un matemático de esos profundos así, oh sabio maestro, lo que tú digas. Y dice, venga, es un ser humano como usted, un poquito más inteligente que usted seguramente, pero es un ser humano común y corriente. ¿Por qué divinizamos al...? Es increíble, hermanos. Y ustedes, no estamos hablando solamente en términos religiosos. ¿Ustedes saben lo que pasa, por ejemplo, en Corea del Norte? Y uno dice, ¿en el siglo XXI? Sí, en el siglo XXI. Es que uno cree que eso solamente pasaba con el emperador que era Dios, con el faraón que era Dios, con el rey de Persia y de Asiria, que eran dioses. Y uno dice, no, eso ya pasó. ¿En serio? Señores, el señor ese Chung Mun Tun Kun Pun Tun de Corea del Norte es un dios. Es un dios. Es un dios para ellos. Recibe veneración y adoración. Cuando él pasa, literalmente se postran. Y es un Dios de los malos, de los de la intención y lectura del Antiguo Testamento de algunos. Es un Dios que mata, es un Dios que agrede, es un Dios que se venga. Es un Dios que si el tío lo mata, que si el hijas lo mata, si el sobrino lo mata. Eso es literal, o sea, eso pasó. Ni hablar de esas dictaduras de derecha y de izquierda. Dioses enteros. ¿Y qué no les parece que hay por ahí un expresidente que es más o menos un semidios para algunos? Ah, miren así, hermano, no se hagan. El reverendo Moon, de la secta Moon, de esta iglesia de la unificación, el coreano aquel, literalmente era un dios. Todavía hoy están guardando memoria después de que murió hace un montón de años. Un multimillonario anticomunista que era literalmente venerado por todos sus seguidores. Tan venerado que todos los seguidores solamente podían ser, los que se cuadraban ahí en la secta, solamente los podía casar su reverendo Moon. Él tenía matrimonios de 30,000 y 40,000 parejas. Porque solamente el reverendo Moon, que era más o menos un dios, pues podía bendecirlo, los demás no valían. ¿En serio? Claro que es un error divinizar a los seres humanos. Pensar que ese pastor, que ese líder, que ese político es el Dios, ese papa, ese líder religioso en cualquier doctrina o religión. Pero sí, es más peligroso, o tal vez igual de peligroso, a mí me parece que más, es divinizar, es humanizar a Dios, es pretender que Dios es como yo. A ver, hermano, que se le salta la chispa a cada ratico. Tenga cuidado que el Señor se enoja. No, y el Señor bravo es terrible. ¿No ha visto el Antiguo Testamento? Él cuando se pone bravo es terrible. Las profesoras de escuela dominical, no diga eso, papito, que el Señor se pone bravo. Todas esas lecturas hartas que papá y mamá y profesores de escuela dominical tienen que corregirlas. Dios no se enoja por cualquier cosa, ni por una cosa grande ni por una cosa pequeña. Su amor cubre toda falta, dice la Biblia. Y déjenme terminar con eso que es súper importante. Jesús,
el Hijo de Dios, el que más sabe de Dios. De hecho, el único que sabe realmente de Dios. Otros medio, y eso porque Jesús nos enseñó. Jesús le dijo a una mujer: ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Tú por qué estás peleando conmigo? ¿Tú crees que los judíos somos mejores? Y yo creo que y usted cree que los samaritanos son mejores. ¿En serio? El Señor está buscando adoradores desde el corazón, no en un lugar, no en una meca, no en un auditorio, no en un santuario. Voy a ir a hacer una caminata hacia Monserrate, el santuario de Monserrate, porque parece que allá Dios está más que aquí. Y es peor, algunos dicen: no, tengo que viajar hasta La Laja, tengo que viajar hasta Nariño, tengo que viajar hasta... No, para bendecir un carro aquí no se puede, toca ir hasta... ¿Y ustedes cómo saben? ¿Ya llevaron su carro a Oaxaca? Porque parece que ese Dios, el Dios de Oaxaca, el que está en Oaxaca, es el único que sabe bendecir carros. ¿Ya? Y eso es lo que se llama humanizar a Dios. Y Jesús le dijo a esa mujer claramente, lo leímos: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre quiere que esos adoradores le adoren. Verso 24: Dios es espíritu, y lo mismo que dijo Balaam, Dios no es hombre. Y Jesús dijo: en efecto, Dios no es hombre, Dios es espíritu con E mayúscula, espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mis hermanos, ya, vamos a corregir estas cosas, porque son cosas de desaprender, cuestiones en las que nosotros, obviamente en nuestra vida, también cometemos errores. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestro niño? Por eso es que los niños son violentos, por eso es que la guerra no ha parado en ninguna parte, porque estamos, incluso a partir de las religiones, enseñando que el Dios de nosotros es un Dios guerrero y vengativo. Eso está entre los musulmanes, eso está entre los cristianos, eso está entre los judíos y tristemente entre los evangélicos. Los evangélicos están avalando una masacre de estos últimos meses, la inmensa mayoría, porque creen que Dios es así. Eso es un error gravísimo, gravísimo, darle categorías de asesino a un Dios que es todo amor y misericordia, a un Dios que avala la muerte no, hermanos, eso no es evangélico, eso no es cristiano. Como decían las viejitas, eso no es de Dios. Hoy queremos decirle al Señor: Padre, enséñame a verte como lo que eres. Porque cuando dijo Jesús, Dios es espíritu, Juan, su discípulo amado, dijo: Dios es amor. Y Jeremías, el profeta maravilloso, dijo: Dios solo quiere paz, porque es Dios de paz. Oremos. Padre bueno, ojalá que un día entendamos claramente, Señor, que somos iguales, algunos con mayores talentos, habilidades, pero humanos. Nos equivocamos, acertamos, somos buenos en algunas cosas y muy malos en otras, Señor. Pero por supuesto, Señor, que tú no estás interesado en ningún equipo de fútbol, y menos de Colombia, Señor. A ti no te interesa la competencia entre tus hijos, porque eso genera violencia, como efectivamente el fútbol en todo el mundo ha generado violencia. Pero por supuesto que no te gustan las artes mixtas, Señor. Porque es claramente un crudo abuso de grosera agresividad y violencia hacia un hermano, dizque por deporte. No podemos humanizarte, Señor, porque eso sería limitarte y reducirte al mínimo, Dios.
De hecho, lo que queremos, Señor, es cada vez ser menos animales humanos y más seres humanos contigo como hijos e hijas tuyas. Por favor, Señor, enséñanos y déjanos verte como lo que eres, Espíritu, amor y nuestro inmenso y maravilloso Padre Celestial. Aprenderemos contigo si queremos aprender. Amén.